Y ya estamos aquí con Fernando Butazzoni. Él es periodista, es guionista de cine, es narrador, escritor. Ha escrito, ¿cuántos? ¿21 libros? Buenos días, Fernando. Buen día, gracias por invitarme. Vos sabés que curiosamente no tengo el número exacto, pero sí andará por ahí 20, 21. Sí. Estábamos recién hablando de la tierra de Diego, de la tierra de Janina en Flores. Vos naciste en Montevideo, pero creciste en Las Piedras. ¿Cuánto significó ese barrio, ese pueblo, esa ciudad para vos en todo lo que has hecho, que te has ido, te fuiste a Chile, te fuiste a Cuba, estuviste en Nicaragua, estuviste en Suecia, en Italia, has recorrido montones de lugares? ¿Las Piedras qué es para vos? Y es el corazón, digamos, ¿no? el alma que vertebra a una persona, para mí, ¿no? En mi caso. Fue un lugar donde yo llegué con 8 años, creo 7, 8 años. Me fui con 19, pero ahí recibí buena parte de mi educación formal, ahí recibí una gran educación cultural y artística, ahí hice amigos para toda la vida, ahí empecé a militar contra el gobierno de Pacheco Areco, ahí me dieron los primeros cachiporrazos los policías de la época, es decir, fue el lugar donde yo te diría que crecí como persona, me desarrollé como ser humano, ¿no? ¿Era una referencia cuando estabas por ahí escribiendo? Totalmente, no porque escribiera sobre eso, sino porque escribía pensando en eso, era como una especie de telón de fondo, o una pantalla verde, viste, que después se le agregan cosas, pero la pantalla era esa, ¿no? ¿Cuándo se empieza a construir ese Fernando que con 19, 20 años termina tirando piedras, yendo preso, bueno, te invitan a retirarte del país? ¿Cuándo se da, digamos, ese espíritu más rebelde en vos? Que no sé si quería cambiar el mundo, pero contame cómo era esa cabeza. Bueno, era una cabeza muy de toda la generación, ¿no? de todo un grupo muy grande de jóvenes, de muchachos y muchachas que estudiábamos, algunos trabajábamos, nos reuníamos todos los días, veníamos a Montevideo al cine o íbamos al cine en Las Piedras, veníamos a Montevideo al teatro, leíamos muchísimo, leíamos a Marx, leíamos a Sartre, a Simone de Beauvoir, es decir, era una vida muy, desde el punto de vista cultural, muy importante, ¿no? Para chiquilines, porque éramos chiquilines, teníamos 15, 16 años, ¿no? Y creo que el fermento también estuvo en todas las movilizaciones del año 68, no solo del Mayo francés, sino de lo que pasó después en otros países y en Uruguay, inclusive con la lucha estudiantil contra el aumento del precio del boleto, etcétera, etcétera. Ese fue el humus, digamos, donde creció la persona que después se fue desarrollando. ¿Pero cuál era el espíritu? ¿Era cambiar el mundo, una cuestión de rebeldía? ¿Por dónde pasaba, digamos? Y era todo una mezcla, ¿no? Yo no sé si yo quería cambiar el mundo, yo ya lo he dicho, yo quería cambiar las cosas que pasaban, ¿no? Que yo la veía con un gran nivel de injusticia social, de represión, de desprecio por la gente más humilde. Yo recuerdo que tuvimos mucha vinculación con obreros de los frigoríficos que había alrededor de Las Piedras, que estaban en un conflicto muy duro. A veces íbamos a las casas de ellos, vivían en condiciones realmente paupérrimas, ¿no? Entonces todo eso fue conformando, sí, no sé si una mentalidad rebelde, pero sí una mentalidad de ir un poco a contracorriente, ¿no? De no aceptar las cosas tal cual eran. Y bueno, cuando uno no acepta las cosas tal cual son, suele meterse en problemas. Tus libros tienen mucho, tu obra en general, de periodismo, de investigación, junto con narrativa, Sí. ¿no? ¿Es una forma también de revolución el poder manifestarte de esa manera? Escribir, pero también investigar y de contar muchas cosas. No, yo creo que eso no es una forma de revolución, es una forma de creación, que a mí me resulta apropiada, digamos. Uno, a partir de determinada edad, cuando es escritor, lo sabe, que escribe lo que puede, no necesariamente lo que quiere, y escribe como puede y no como quisiera. Pero perdóname ahí, Fernando. Vos decís cuando
cuando ya te metes en el rol de escritor, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas inmerso en ese rol? Cuando yo tenía 24 años y escribí un puñado de cuentos, 7, 8 cuentos, ni recuerdo ya. Y los mandé, yo vivía en Cuba en ese momento, los mandé a un premio muy importante en América Latina, que era el Premio Casa de las Américas, que en ese momento tenía un enorme prestigio, porque los jurados eran figuras de primerísimo nivel a nivel mundial, digamos, no solo latinoamericanos, había europeos, estadounidenses. Y gané el premio con ese librito, ¿no? Y ahí dije, soy escritor. Era el de los días de nuestra sangre. Los días de nuestra sangre, exactamente. Que eran un puñado de cuentos que nunca más los quise reeditar. Eso te iba a preguntar, Sí. que si están accesibles, para saber cuál era esa primera obra. Sí, bueno, eran cuentos muy juveniles, ¿no? De alguien que recién estaba inventando, digamos, una forma de construir una historia, por decirlo así, ¿no? Y ahí dijiste, che, soy escritor. Exactamente. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? De bueno y de malo. Y bueno, ha sido un camino largo, si lo miro ahora, ha sido un camino largo que a mí me resultó extraordinariamente divertido, interesante, útil, todas esas cosas, ¿no? Y que creo que de alguna manera me terminaron conformando como lo que soy, un periodista que escribe novelas, o un novelista que trabaja de periodista. O sea, te identificás con los dos roles. Absolutamente. Eso, Y están además, totalmente juntos. Sí, entrelazados. Es decir, yo no hubiera podido escribir mis libros sin un trabajo de investigación periodística importante y tampoco si no tuviera cierta formación y capacidad literaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Narrativa, por lo menos. Sí, porque uno se sumerge en tu obra y de alguna forma, por momentos ve información, sentís que te salís de la obra para poder ver la información y de pronto estás metido de vuelta, sí, imaginando un escenario, imaginando unos personajes. A mí eso me parece muy interesante de tu Claro, obra. Porque en el fondo me han preguntado mucho si mis libros son novelas o si son reportajes de no ficción. Y yo pienso que la ficción existe en todos los actos. George Steiner, que es un destacadísimo teórico, decía que el lenguaje genera una ficción, el hablar genera una ficción, porque todo pasa por un proceso mental, que en el caso de los libros además es doble, porque es del escritor al papel y después del papel al lector. Entonces, en realidad los libros se escriben y se culminan cuando el lector termina de leer el libro. Y hay tantos libros como lectores hay, ¿no? A mí me ha pasado mucho de gente que me habla de cosas que yo no las había pensado así, pero me terminaron convenciendo ellos de que habían hecho una lectura correcta, ¿no? de lo que yo había escrito. De lo que habías escrito. Pero ¿qué se puede decir que son esos libros? ¿Una especie de periodismo con literatura? ¿O cómo lo calificarías? Y es como un ornitorrinco, ¿no? Tiene un poco de todo. Yo creo que yo no lo quiero calificar, no me gustan mucho las etiquetas, son libros que cuentan historias que ocurrieron, que en general están olvidadas o nunca se conocieron o están mal contadas, y lo cuento de una manera que el lector pueda sentirse sumergido, ¿no? En ese universo, que ese es el gran objetivo, digamos. Justo cuando uno habla de contar historias, no sé si porque me pasa todos los días o porque uno está inmerso a veces en el periodismo, pero a veces se dice que la redacción es el lugar más tradicional para contar historias y que de ahí justamente salen, bueno, las noticias, se marca la agenda, los tiempos también de cada uno. ¿Te da cierta melancolía pensar en una redacción tradicional o en un estudio de radio o en esos lugares más cercanos al periodismo? No melancolía, pero yo tengo un recuerdo gratísimo de mi trabajo en la primera línea, ¿no? En una sala de redacción o en un estudio de radio. Creo que es un mundo que ya está desapareciendo, ¿no? Prácticamente. Está desapareciendo esa estirpe de periodista de diario, por ejemplo, ¿no? Que se queda hasta la hora del cierre, que lee el diario recién salido de la imprenta. Bueno, todo eso pertenece a un mundo que evidentemente ya no existe más o tiende
a no existir más. Pero a mí siempre me resultó muy vivificante, por decirlo así, ¿no? Fundaste Brecha. Bueno, no lo fundé yo fui uno de los que estuvo en el equipo fundador de Brecha, ¿no? Que comenzó a gestarse, digamos, después de la dictadura, inmediatamente después, en el año 85. Cuando vos volvés, aparte, Sí. vos volvés en cuanto volvemos a la democracia. Exactamente. Y bueno, y Brecha fue un proyecto que tuvo sus grandes impulsores y después un grupo de gente, entre las que estaba yo, que colaboraron, digamos, para hacer realidad ese sueño, ¿no? La idea era volver a sacar Marcha, que había sido clausurada por la dictadura, pero no hubo acuerdo con los herederos, digamos, del nombre de Marcha, y entonces se le buscó un nombre lo más cercano posible, de Mar a Bre. Y recuerdo siempre una carta que me escribió el poeta argentino Juan Gelman, poco después de salir el número 1 de Brecha, que me decía, muy bien Brecha, entre Brecha y Marcha hay un mar de diferencia. ¡Qué bueno que estuvo! Pero sí fue una quijotada muy linda también. Totalmente. ¿Vos creés que en la ficción podés contar cosas que pasaron en la realidad? ¿De alguna forma es tu forma de denuncia? Sí, es que la realidad también es una ficción, ¿no? Es decir, yo parto de la base de que los griegos tienen una palabra que es aletheia, que es la verdad descubierta, porque está cubierta, dicen ellos, por un velo. ¿Cuál es el velo que cubre la verdad? La realidad. Entonces, yo creo que muchas veces debajo de la realidad está la verdad. Y para no hacer un recorrido superficial por una historia, hay que escarbar hasta llegar al fondo, y ahí descubrís muchas cosas. Entonces, la ficción está presente en todo. Está presente en una sentencia judicial, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque el juez que dicta la sentencia, que la escribe, elige unas palabras y no elige otras, elige una puntuación y no elige otra. O en los libros que son transcripciones de grabaciones, por ejemplo, gente que hace una serie de grabaciones sobre algo y después lo que hace es transcribir exactamente lo que dijo la gente. Pero la gente no habla y dice, yo pienso, coma, que mañana, coma. No, la puntuación la pone el que transcribe. Y si cambiará cosas. Y después elige la edición, qué va primero y qué va después. Y qué corta, y qué deja y qué no deja. Entonces, la ficción, eso es construir un relato que en el fondo es ficticio a partir de hechos verdaderos. Bueno, yo hago lo mismo, ¿no? Construir un relato a partir de hechos verdaderos sin apartarme de esos hechos, es decir, sin inventar, por decirlo de alguna manera. Ahora, Fernando, da la sensación de que ese lugar de construir relatos, de justamente contar historias, de apegarte a la ficción también, a la literatura, y mezclar el periodismo en todo eso, es tu zona de confort. Pero ¿qué pasó cuando te vinculaste a la Intendencia de Montevideo? Tal vez la gente no lo recuerde, pero bueno, estuviste en un cargo de promoción cultural, estuviste también a cargo de la comunicación. Es un poco las antípodas. Ahí los puntos ya están marcados en muchas cuestiones, ya no está esa creatividad como para abrirte al mundo y vos elegir dónde poner esas comas tal vez, porque sabemos que hay cuestiones burocráticas, protocolares que se deben de respetar. ¿Cómo te sentiste vos ahí internamente? Muy cómodo, por dos motivos. Primero porque me parecía que estaba haciendo un trabajo que era importante e interesante además, ¿no? No era para nada burocrático. Y segundo porque mi jefe es un tipo, era y es un tipo sensacional, que es el intendente Ehrlich, una persona no solamente íntegra, sino con un aplomo, un temple fabuloso, una de las personas más buenas que yo he conocido en mi vida, y he conocido a mucha gente buena. Entonces, yo comunicaba, intentaba colaborar con los equipos que había de comunicación. No hubo, por decirlo de alguna manera, expurgación de textos o de comas o de puntos. Todo el mundo tenía acceso a lo que se podía tener acceso. No me sentí para nada cumpliendo una función de comisario
político de la información, para nada, al revés. Me vinculé con mucha gente y aprendí muchísimo de Montevideo, de la ciudad, de la gente, de los mecanismos de vinculación con el periodismo, del otro lado del mostrador, digamos. Y seguimos con Fernando Butazzoni, que vamos a conversar un poquito más sobre su mirada, esto de que él es escritor, es periodista, guionista de cine, porque además a todo esto, parte de sus obras, Diego, sabemos que se fueron a la pantalla grande, lo cual es para nosotros, para Uruguay, esto suena imponente. Pero quiero retomar en donde te dejó Diego antes, sí, que en tu rol en la Intendencia, ¿cómo ves hoy el lugar de las áreas de comunicación en los sectores de gobierno? ¿Hay esa imparcialidad? ¿Está sesgado de alguna manera? Es casi imposible no tener sesgo o halo en la comunicación, ¿verdad? Pero ¿cómo ves hoy esto, más allá de los medios de comunicación en sí mismos? Bueno, yo lo he dicho varias veces, yo creo que acá hay periodistas, acá en el Uruguay, digo, ¿no?, que trabajan en distintos lugares, públicos o privados, muy valiosos y que hacen un trabajo estupendo. Creo que la comunicación institucional siempre está, como decís vos, marcada. No necesariamente por decir esto lo decimos, esto no lo decimos, esto lo publicamos, esto no lo publicamos, sino porque tiene, hasta desde el punto de vista estético, tiene determinadas condicionantes institucionales, digamos, ¿no? Entonces, yo no tengo una evaluación porque no consumo demasiado, ni televisión, ni radio. En el contexto internacional, Sí. porque vos conocés bien lo Sí. que pasaba en la comunicación en distintos países en los que has estado, es verdad que en momentos históricos distintos quizás, pero en el contexto de América Latina, ¿cómo encontrás a Uruguay en la comunicación? Bueno, desde el punto de vista formal, me parece que está bien. Es decir, si comparás con otras áreas, con otros países o con otras zonas geográficas, es una comunicación, me parece, más fluida, más espontánea, por decirlo así. Sí hay algunas cosas que me preocupan vinculadas con la comunicación estrictamente del gobierno nacional. No puedo hablar en general de las intendencias porque obviamente no conozco. Que creo que de alguna manera marcan una pauta del quehacer político, o tratan de marcar, o de marcar una agenda. Y yo creo que eso de repente no es bueno, ¿no? O no es lo conveniente o lo necesario para el país. Pero también hay que entender que vivimos una época muy compleja en el Uruguay. Y yo creo que salimos bastante, por lo menos con algunos perdigonazos, de una pandemia muy dramática, con una situación económica que a amplios sectores de la población les resulta muy difícil de sobrellevar. Entonces, me parece que está bien que el gobierno, por ejemplo, diga, bueno, estas son las cifras de la pobreza, las cifras del PBI, las cifras de las exportaciones, está bárbaro. Ahora, una vez más, la realidad no se puede usar para tapar la verdad. Yo creo que abajo de las cifras hay gente, hay personas, hay niños sobre todo. Nosotros estamos desde hace un tiempito, un año y pico, yo estoy en un grupo que es un grupo, sin ningún tipo de jerarquía, que se llama Diálogo por la Vida, que hemos realizado varias actividades y cuyo eje y consigna es pobreza infantil cero. Y bueno, en muchos trabajos que hemos hecho y consultado y reflexionado, la pobreza infantil es un debe muy grande que tiene la sociedad uruguaya, ¿no? No solamente el gobierno, ni solamente este gobierno, la sociedad en su conjunto y los gobiernos del país, ¿no? Eso es lo que veo. Fernando, recuerdo uno de tus libros allá por el año 2002-2003, Carta de un viejo disidente, sí, donde justamente eras muy crítico con la Revolución Cubana y mencionabas justamente parte de tus vivencias, dabas tu posición, en fin. ¿Por qué te parece que a varios sectores de la izquierda les ha costado quizás cuestionar la dictadura de los Castro? Bueno, yo creo que hay dos grandes vertientes ahí. Una es afectiva. Creo que la izquierda de mi generación, por lo menos, crecimos y nos desarrollamos desde el punto de vista intelectual,
político, filosófico, ético, con el faro de la Revolución Cubana de 1959. Con la gente pobre, más pobre, asumiendo los destinos de ese país. Y como las revoluciones son episodios concretos, cuando se prolongan o se eternizan, terminan convirtiéndose en otra cosa. Hay una famosa frase que algunos dicen que la dijo Pancho Villa, otro que la dijo otro general en México, cuando la Revolución Mexicana mandó una carta que decía: esta revolución está degenerando en gobierno. Y yo creo que el buen camino de las revoluciones es ese, es instalar un gobierno y que se desarrolle, que se degenere, por decirlo así, la revolución en un gobierno con sus instituciones. Ese creo que es un elemento afectivo muy fuerte que lleva a que mucha gente no quiera ver algunas cosas. Y el otro elemento es de índole ideológico, ¿no? Si nosotros todos nos criamos, y ahora nadie lo menciona, o casi nadie, no quiero, con el concepto de la dictadura del proletariado, que es un concepto muy caro al marxismo-leninismo, a los partidos comunistas, etc. Y bueno, la dictadura del proletariado era justamente eso, una dictadura de los proletarios o los pobres, para guiar a la sociedad a un lugar mejor. Entonces, ese concepto ideológico quedó marcado a hierro como al ganado en mucha gente. La capacidad de revisión de ese concepto de la dictadura del proletariado, bueno, creo que está en la mente de cada quien, o en la capacidad de reflexionar. A mí me cuesta mucho pensar que alguien pueda pensarlo exactamente igual hoy, en pleno siglo XXI, que en 1970, por ejemplo, ¿no? Que el universo ha cambiado, el mundo es otro 50 años en donde cambió mucho. Muchísimo, ¿no? Es decir, si vos mirás un mapa de hace 50 años, seguramente hay muchos países que ni sabías que existían entonces. Entonces me parece que esos son elementos que marcan. Y después, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un enorme amor por Cuba, enorme. Mis hijos nacieron en Cuba, son uruguayos, viven en Uruguay, desarrollaron toda su vida en Uruguay, pero nacieron en Cuba. Yo en Cuba encontré un lugar donde no solamente refugiarme, digamos, de las persecuciones políticas, sino un lugar donde me sentía bien acogido, querido, respetado. Y cuando miro la situación hoy de los migrantes y los refugiados en Europa, por ejemplo, veo que hay diferencias muy grandes, ¿no? No, y además se nota que es un tema que te interesa muchísimo, porque justamente el último libro que lanzaste, que lo tenemos aquí, trata sobre 7 uruguayos que escaparon del régimen de Pinochet allá por el 73. Nosotros los vencidos es el título. ¿Por qué ese nombre? No sé si ahí se llega a ver, más o menos por ahí lo vamos a estar tomando. Bueno, el título me lo da uno de los protagonistas. Yo con los sobrevivientes de ese episodio hablé muchísimo durante 2 años, 3 años. ¿Entrevistas? Charlas por teléfono, de café, en boliches, o charlas de WhatsApp o correo electrónico, de todo. Y la frase está contenida, está en el libro además, está contenida en una reflexión de uno de los protagonistas de la historia, que habla de nosotros los vencidos, ¿no? Refiriéndose a ello. Y me pareció que era una frase y una expresión extraordinariamente rica, desde el punto de vista poético, pero también desde el punto de vista filosófico, porque yo creo que en el mundo de hoy la derrota o ser un vencido pierde absolutamente toda la dignidad. Y yo creo que hay una dignidad de la derrota que tiene que ser, tomar agua y sí, hay una dignidad de la derrota que tiene que ser recuperada. Bueno, acá vos, por ejemplo, una de las cosas que decís es, que se dice en tu libro, en la contratapa, ¿verdad? Que allí decís, contás la historia de una derrota que se convierte, gracias a la escritura, en el sueño de una victoria. Y ahí eso habla también de tu forma de escribir en este libro, ¿verdad? De traer
a nosotros una historia en donde hay unos vencidos, hay desaparecidos, hay una historia real, hay una investigación, hay un montón de documentación detrás de esta obra, pero que de alguna forma vos la presentás para que de alguna forma sintamos una victoria detrás de esto, ¿verdad? Bueno, eso depende de cada... De cómo cada uno lo puede ver, cada, el deseo, de el cada sueño, lector, ¿no? Sí. Hay algo que vos decís en un momento por ahí, el aquello de algún día, ¿no? Sí. Empezás en un momento, Sí. en uno de los capítulos, dice algún día, y eso tiene que ver con el deseo de que pudiera pasar, y que para eso, para un revolucionario, para una persona de la izquierda latinoamericana de esa época, vos ahí decís, es mucho más importante tenerla, aunque puede parecer lo mismo que un nunca, cuando decimos te llamo un día de estos, ¿verdad? Claro, Es como claro. no te llamo nunca. Sin embargo, el saber que podía existir algún día, que podía haber una victoria, es relevante. ¿Cuánto de todo esto hay a lo largo de esta obra? Del algún día puede llegar a pasar. Y bueno, yo te diría que es uno de los leitmotiv del libro, ¿no? Uno de las guías del libro. Porque no solamente para los revolucionarios, yo creo que para cualquier luchador, y hoy en día hay miles de luchadores por su familia, por sus hijos, por su trabajo, por lo que sea, tanto la derrota como la victoria, como la posibilidad de que algo ocurra algún día, es como el camino a la utopía. Es una forma de encarar la vida en la que siempre hay que caminar y siempre hay que mantener viva la llama de la esperanza de cada uno. Entonces, en cada caso, en cada uno de esos personajes, que son personas reales, yo lo que descubrí en los sobrevivientes es una enorme capacidad de esperanza y de tener un sueño que no necesariamente es un sueño político, a veces es un sueño personal, humano simplemente. Pero me pareció que era muy importante que en esos jóvenes, que eran de la cosecha, de mi cosecha, digamos, del 70, 71. Claro, épocas más o menos en donde vos también te fuiste a Chile. Y tenía la ¿no? misma edad. Por eso. Me da la impresión que en esa cosecha había muchísimos jóvenes, varones y mujeres, chicos y chicas, que tenían un sentido del futuro y de la lucha que iba mucho más allá de sus deseos personales. Es decir, que había una especie de sentido de responsabilidad que los excedía a ellos y que los abarcaba en un contexto, por decirlo así, mucho más amplio, mucho más grande y mucho más trágico también, ¿no? Y para poder plasmarlo en el texto, veías que era necesario ir a hablar con gente de Chile que justamente haya estado en esa situación. Absolutamente. Es decir, La importancia, esto también es algo del periodismo, ¿no? La importancia de ir al lugar de los hechos Claro. o chocar con gente que realmente vivió eso, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? Esta es una historia uruguayo-chilena, digamos, ¿no? Que está muy entrelazada, pero que se desarrolla en dos escenarios muy parecidos, pero muy distantes geográficamente, ¿no? Y culturalmente también. Y más en esa época. Exactamente. Estamos hablando de una época en la que, recuerden, no existían los celulares ni la internet. Donde la cordillera, y había, que ahí tiene un lugar muy importante, ¿verdad? El Cajón del Maipo y tal, tiene también una presencia relevante, ¿no? El sentirla. Es que la tuvo, yo lo digo en el libro, la tiene para los chilenos, la tiene todo el tiempo, desde que nacen. Está en el himno nacional la cordillera, está en la poesía que recitan en las escuelas, como así nosotros recitábamos a Juana de Ibarburu, ellos sí recitaban poemas de Gabriela Mistral. Entonces, yo logré hablar no solamente con gente que estuvo, digamos, que padeció la cárcel en el Estadio Nacional o la represión de Pinochet, sino incluso con militares que participaron en eso, que en aquella época eran tenientes primero, que ahora ya están retirados, son viejos y, bueno, tienen cierta visión de esa historia, ¿verdad?
Y a mí me parecía muy importante incorporarla. Incorporarla previa, como con todos los demás, previo cruzamiento de datos, para saber que estaba contando un relato que era el de alguien, pero que se compadecía con los hechos que habían ocurrido, ¿verdad? Por eso tanto trabajo de investigación, que decís que estuviste más de 2 años. Sí, casi 3, ¿no? Porque en realidad yo obtuve, digamos, una copia del expediente judicial a los militares responsables de estas desapariciones que fueron juzgados en Chile después de la dictadura. Un proceso judicial larguísimo, complejísimo, con escándalos de todo tipo. Fueron juzgados a petición de víctimas, es decir, de los familiares de los chicos desaparecidos. Y a partir de ahí empecé a tirar de la piola, de los nombres de aquí, de allá. Tuve enormes ayudas. ¿Quién fue? Embajador uruguayo en Chile, Camarosano, fue un gran aporte, una gran ayuda, totalmente desinteresada. Abogados chilenos, amigos chilenos que me contactaban con gente, periodistas, colegas. Es decir, que fue un trabajo que creo, a mí me resultó apasionante, ¿no? Y me resultó bastante triste tener que terminar el libro. Eso también, pero y también debe haber sido duro escribirlo, ¿no? O sea, escuchar tantas historias. Estás acostumbrado, fuiste corresponsal de guerra, además, pero... Sí, sí, siempre es, no es un pericón. ¿Cómo es tu metodología ahí? Imagino que hay un grabador, pero vos en este caso decías que eran charlas descontracturadas. Yo no uso... ¿El grabador está acá? Sí, no uso grabador jamás. Aprendí que el grabador como que te desafila la sensibilidad. O sea, sí. Vos una vez que terminás esas charlas, te tenés que poner a escribir. Exactamente. Ahí está. Es decir, ahora estoy trabajando en otra investigación, he tenido ya un montón de charlas con gente, termino la charla, me voy a mi casa, me siento y escribo. Es decir, en vez de contarle la historia o la anécdota a alguien, vas y la contás a la computadora. Justo. Exacto, y lo tengo, a mano lo escribo. ¿A mano? Y la computadora viene después. Y es un registro que voy llevando que tiene muchísimas anotaciones, páginas, papelitos, cosas que busco en internet. Alguien me dice, no, se llama así, y entonces voy y lo busco y lo encuentro. Y es todo un laberinto, por decirlo así, que no podría tener tampoco quien me ayudara en ese laberinto porque solo yo lo entiendo, ¿verdad? Tu cabeza, sí, claro. Exacto. 500 páginas de historia con ficción y con mucha realidad, tratando de alguna forma de desmantelar la verdad, supongo. Sí, de exponerla, ¿no? De exponer esa verdad. De exponerla. Y de no olvidar, porque hablas de esto acá vos. Y bueno, yo creo que olvidar es un mecanismo muy humano, pero también bastante peligroso desde el punto de vista social, ¿no? Incluso desde el punto de vista personal. Yo creo que, no sé, me parece que alguien tiene que dejar establecido una cierta historia o una cierta verdad sobre esa historia. Y bueno, yo creo que lo puedo hacer y que lo tenía que hacer y en este caso lo hice, ¿no? Fernando, el libro disponible en todas las librerías del país, ¿verdad? En todos lados, sí. Ahí también ebook está en formato digital, o sea que el que no tenga acceso a una librería, porque eso desgraciadamente ocurre, hay lugares en los que no hay librerías, lo pueden bajar por Amazon. Exacto, de forma virtual y leerlo virtualmente. Aparte hoy hay aparatitos que te ayudan a leer virtualmente. Nosotros los vencidos de Fernando Butazzoni, fue un gustazo tenerte aquí en Modo País y llegar con toda esta parte de tu vida y de tu obra a todo el país. Bueno, para mí fue un gran gusto también charlar con ustedes, me sentí muy cómodo y muchas gracias. Muchas gracias.